Imagina, aunque sea por un instante breve, un instante suspendido entre la duda y el asombro, que la civilización humana no surgió del aprendizaje paciente, de la curiosidad innata o del lento avance de la razón, sino de una herida luminosa que cayó desde los cielos como una marca indeleble. Imagina que aquello que llamamos progreso, la ciencia que admiramos, la guerra que nos aterra, la vanidad que nos consume, no nació del ingenio humano, sino que fue impuesto sobre nosotros por criaturas que traicionaron el orden mismo del universo. No descendieron para guiarnos hacia la grandeza, sino para conducirnos hacia el exceso. No aparecieron para elevarnos, sino para deformar la esencia de lo que podíamos llegar a ser. Trajeron consigo un conocimiento que parecía un regalo, pero que se reveló como un veneno de lenta acción, una deuda que se transmite de generación en generación y que aún se manifiesta en cada acto de injusticia, en cada estallido de violencia, en cada impulso destructivo que la humanidad repite sin comprender su origen remoto. Detrás de esta visión se esconde un relato primigenio, asfixiado por los siglos, perseguido, mutilado y temido por aquellos que intuyeron que su contenido no sólo narraba el pasado, sino que explicaba los fallos del presente. En un tiempo anterior al diluvio, cuando la tierra era todavía joven y respiraba una inocencia que jamás volvería a recuperar, existían guardianes destinados a contemplar el mundo sin intervenir, observadores silenciosos que cumplían la voluntad del más alto orden. Eran los vigilantes, los Grigori, 200 seres de luz que habitaban entre las alturas y que, según el designio divino, debían velar por la armonía de la creación. Pero su misión, aparentemente simple, albergaba una tentación oculta, la de mirar demasiado tiempo hacia el mundo de los hombres, de interesarse por aquello que debían observar sin tocar. Y fue así como la fascinación los debilitó. Las hijas de los hombres, con su belleza imperfecta y efímera, despertaron en ellos un deseo prohibido, un impulso que ninguna criatura celestial debía albergar. Lo que comenzó como una admiración silenciosa se transformó en un anhelo incontrolable. Entonces descendieron al monte Hermón, no en busca de permiso o guía, sino para sellar un pacto entre iguales, un pacto que iba en contra de su propia esencia. Allí pronunciaron un juramento que los unió en la rebelión. Si uno caía, todos caerían juntos. Lo que siguió fue más que una simple transgresión. Al unirse con las mujeres humanas, los vigilantes engendraron seres descomunales, los Nefilim, cuya existencia rompió la frontera entre lo divino y lo terrenal. Estos gigantes no eran sólo criaturas físicas, representaban la fractura misma del cosmos, el testimonio viviente de un orden subvertido. Sin embargo, su presencia, aunque monstruosa, no fue el peor daño. Lo más profundo y duradero fue el conocimiento entregado deliberadamente a la humanidad. Los vigilantes, en un acto de arrogancia que pretendía imitar al Creador, comenzaron a enseñar secretos celestes que jamás debieron revelarse a seres aún inmaduros en ética y entendimiento. Ofrecieron técnicas, fórmulas, artes y visiones que ampliaron la capacidad humana más allá de lo prudente. Aquello que pudo haber sido sabiduría se convirtió en corrupción porque no se transmitió acompañado de la moderación necesaria. La humanidad, incapaz de contener el poder de ese saber, empezó a deformar su mundo y a sí misma. Entre todos los vigilantes, Asael se convirtió en el emblema más claro de la corrupción. A los hombres les enseñó a extraer minerales y a forjar metales, a convertir la tierra en un arsenal. Antes de él, la violencia existía, pero era limitada. Después, la guerra se volvió una ciencia. Las armas no solo multiplicaron la capacidad de destrucción, sino que también alimentaron la ambición, el resentimiento y el dominio. Asael no ofreció defensa, sino conquista. Pero su enseñanza a las mujeres desencadenó otra forma de corrupción. Las introdujo en el arte de los cosméticos, los adornos y los artificios para transformar su apariencia.
Les mostró cómo alterar sus rasgos, cómo multiplicar los reflejos de su belleza, cómo manipular a través de la seducción. Aquello que parecía superficial terminó siendo devastador, pues generó una ola de envidia, deseo, rivalidad y ruptura moral. La apariencia se volvió un arma tanto como la espada, desatando conflictos invisibles pero igualmente destructivos. Semillaza, cabecilla de la conspiración, contribuyó con un veneno distinto: el conocimiento de los encantamientos, los hechizos y la manipulación espiritual. La magia, que en su forma más pura aspiraba a la contemplación del misterio divino, fue transformada en una herramienta de dominio. Lo invisible dejó de ser sagrado para convertirse en recurso. La humanidad empezó a invocar fuerzas que no comprendía, a negociar con energías que rebasaban su capacidad moral, a intentar controlar aquello que no estaba destinado a ser controlado. La esencia del respeto se diluyó, y el mundo se impregnó de prácticas que abrían puertas para las cuales no existía llave de regreso. Los demás vigilantes aportaron su parte revelando los movimientos del cielo, las estrellas, las constelaciones, los ciclos solares y lunares. Ese conocimiento debió servir para la confesión humilde del orden cósmico, pero fue interpretado como imposición del destino. La astrología, convertida en un sistema rígido, reemplazó la responsabilidad personal por la resignación o por el orgullo ingenuo. Los hombres comenzaron a creer que sus vidas estaban escritas en los astros y que podían anticipar el futuro, alterar su curso o manipular las fuerzas que regían el universo. Esta ilusión debilitó la libertad humana, transformándola en un juego de fuerzas impersonales y alimentando la idea de que el ser humano era marioneta del firmamento. El resultado final de esta rebelión fue el nacimiento de los Nefilim, seres cuyo tamaño solo era superado por su voracidad. Consumieron los recursos naturales como si el mundo fuera demasiado pequeño para contenerlos. Cuando la abundancia se agotó, se volvieron contra los humanos. Los devoraron, mataron y dominaron sin piedad. La violencia dejó de ser un accidente y se convirtió en la atmósfera misma de la existencia en la Tierra. Desgarrada por esta ola de destrucción, elevó un clamor silencioso hacia las alturas. Incluso los ángeles fieles percibieron la fractura, y el Creador decidió intervenir de la única manera posible, con un acto de purificación total. El diluvio fue más que un castigo, fue un reinicio. Los Nefilim perecieron, sus cuerpos murieron, y sus espíritus quedaron errantes, desencarnados, convertidos en sombras sin reposo, que vagaban entre los vivos. Los vigilantes fueron encadenados en profundidades inalcanzables, encerrados a la espera del juicio final. La humanidad, reducida a una familia, recibió la oportunidad de comenzar de nuevo bajo un pacto renovado. La memoria del conocimiento prohibido quedó enterrada bajo las aguas, aunque no extinguida del todo, pues algunas de sus semillas persistieron como susurros en las generaciones venideras. Pero esta historia, aunque antigua, vuelve a repetirse en el presente. El avance tecnológico ha abierto puertas similares a las que abrieron los vigilantes. La manipulación genética promete curación, pero también creación de seres cuya existencia podría romper los límites éticos. La biología sintética, la inteligencia artificial, la minería de datos, las redes sociales, los algoritmos predictivos y la realidad virtual son los nuevos reflejos de ese conocimiento desmesurado. Cada herramienta ofrece maravillas, pero también riesgos que podrían transformar a la humanidad en algo distinto, en algo más fragmentado, más manipulable, más dependiente. Y como en los tiempos antiguos, el problema no está en la herramienta, sino en el corazón humano que la utiliza. Sin ética, sin sabiduría, sin contención, el conocimiento vuelve a convertirse en una fuerza que rompe, divide y corrompe. La lección que queda de aquella historia prohibida es clara.
no es posible detener el avance del saber, ni sería deseable hacerlo. Pero sí es necesario acompañarlo con prudencia, equilibrio interior y un sentido profundo de responsabilidad. La humanidad, si desea evitar repetir la tragedia de los vigilantes, debe cultivar la humildad. Debe reconocer que no todo poder debe ejercerse, que no todo descubrimiento debe explotarse, que no toda frontera debe cruzarse. El conocimiento sin virtud destruye. El conocimiento con virtud eleva. El verdadero secreto que la humanidad debe recuperar no es el dominio de las armas ni la capacidad de predecir el destino, sino el arte de vivir con justicia, moderación y respeto por los límites invisibles que sostienen el equilibrio del mundo. Allí radica la redención, no en conquistar los cielos, sino en comprender que el mayor poder es el autocontrol. Solo cuando la humanidad aprenda a usar el conocimiento como un instrumento de armonía y no como un arma de dominio, podrá finalmente romper el eco eterno de su primera caída y caminar hacia un futuro donde la luz no sea un recuerdo traicionado, sino una guía restaurada.